En esta parte de la diapositiva nos está mostrando que en el adipocito hay un proceso de esterificación, es decir, la unión de los acil-CoA con el glicerol 3-fosfato para formar triglicéridos, pero también puede haber lipólisis en la cual se degradan los triglicéridos, se liberan ácidos grasos libres y glicerol, dependiendo del balance que hay entre síntesis de triglicéridos y degradación por lipólisis de triglicéridos. Los ácidos grasos libres se mantienen en baja concentración y no salen del adipócito, o se eleva su concentración a unos niveles muy elevados y sale del adipócito a la circulación sanguínea, aumentando la concentración de los ácidos grasos libres en, en la sangre, y por lo tanto aumenta la llegada de ácidos grasos libres a otros tejidos, por ejemplo al hepatocito, con las consecuencias que esto tiene. Entonces, aquí nos están diciendo que la hormona, la hormona sensible, la lipasa sensible a hormonas, si se activa, entonces aumenta la lipólisis con la liberación de ácidos grasos libres y la liberación de glicerol. Nos dicen que el glicerol, como no hay glicerol quinasa en el adipocito, entonces este glicerol que se produce de la lipólisis debe salir a la circulación sanguínea, debe salir a la circulación sanguínea eh, para llegar a otros tejidos, como por ejemplo al hepatocito, porque este glicerol no se puede convertir en glicerol 3-fosfato para que se una a los acil-CoA y nos produzca triglicéridos. La otra fuente de ácidos grasos libres es los triglicéridos que están en las VLDL y en los kilomicrones que entren en contacto con la lipoproteína lipasa. Entonces la lipoproteína lipasa degrada estos triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres pueden penetrar al adipocito. Entonces los ácidos, hay un pool, hay una parte, un conjunto de ácidos grasos libres que son producidos por la lipólisis de los triglicéridos del adipocito, y hay otro grupo de ácidos grasos libres, otro pool de ácidos grasos libres que se producen por la lipólisis, por la eh, degradación de los triglicéridos en sangre por acción de la lipoproteína lipasa. Una vez se producen estos ácidos grasos libres, entonces estos ácidos grasos libres por acción de la acil-CoA sintetasa se pueden convertir en acil-CoA, y esos acil-CoA nuevamente pueden ser esterificados con más glicerol fosfato para producir triglicéridos. Eh, este glicerol 3-fosfato proviene de la glicólisis, porque la dihidroxiacetona fosfato se convierte en glicerol 3-fosfato, y el glicerol 3-fosfato se utiliza para la síntesis, para la unión con los ácidos grasos y la síntesis de los triglicéridos. Nos dicen que hay condiciones que pueden aumentar la entrada de glucosa al adipocito, que el aumento de la entrada de glucosa al adipocito entonces produce glucosa 6-fosfato, que se puede utilizar en la vía de las pentosas para producir NADPH, que se utiliza por la ácido graso sintasa para sintetizar ácidos grasos, y de esta manera, al sintetizar ácidos grasos, deja ácidos grasos disponibles para la síntesis de triglicéridos, que el aumento de la utilización de la glucosa en el adipocito también nos puede producir acetil-CoA, que se utiliza para la síntesis de ácidos grasos, y también que este aumento de la utilización de glucosa en el adipocito puede producir acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, es oxidada y se convierte en CO2. Pero también entonces la glucosa, el aumento en la utilización de glucosa, dice, nos disminuye la liberación de ácidos grasos del adipocito, no tanto porque nos inhiba la lipólisis, aunque nos inhibe la lipólisis, pero sobre todo porque nos incrementa la lipogénesis, es decir, la esterificación de los acil-CoA con el glicerol 3-fosfato, porque al haber mayor utilización de glucosa se produce más glicerol 3-fosfato, que está disponible para la formación
de triglicéridos. Nos dicen que a pesar de que la insulina nos inhibe la lipólisis, hay una considerable producción de glicerol, lo cual indica que es mayor la lipogénesis que la lipólisis, que la disminución de la lipólisis inducida por la utilización de la glucosa. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando la regulación de la lipasa sensible a hormonas. Entonces nos dicen la lipasa sensible a hormonas puede estar fosforilada y está activa, y se fosforila y se inactiva. ¿Quién fosforila a esta lipasa sensible a hormonas? La quinasa dependiente de AMP cíclico, la proteína quinasa A, la cual tiene que estar activa para que fosforile y por lo tanto active la lipasa sensible a hormonas para que nos active la lipólisis. La lipasa sensible a hormonas, si está desfosforilada, está inactiva. ¿Quién defosforila esta lipasa sensible a hormonas? La lipasa fosfatasa. Esta lipasa fosfatasa es estimulada por la insulina. Entonces la insulina, a través de la activación de la lipasa fosfatasa, produce la desfosforilación e inactivación de la lipasa sensible a hormonas, por lo tanto inhibe la lipólisis a través de este mecanismo. Ahora, ¿quién regula, quién hace que se active la proteína quinasa A o quinasa dependiente de AMP cíclico? La presencia de AMP cíclico, que este AMP cíclico se sintetiza por acción de por la activación de la adenilato ciclasa. A partir de ATP se produce el AMP cíclico. Entonces, la activación de la adenilato ciclasa y todas las hormonas que produzcan la activación de la adenilato ciclasa aumentan el AMP cíclico, activan la quinasa dependiente de AMP cíclico o quinasa A, y por lo tanto activan, fosforilan la lipasa sensible a hormonas y la activan para que haya lipólisis. ¿Y quién inactiva el AMP cíclico? Una fosfodiesterasa. La activación de la fosfodiesterasa hace que se degrade el AMP cíclico en AMP y por lo tanto se inactive la proteína quinasa A, se desfosforile la lipasa sensible a hormonas y por lo tanto se inhiba la lipólisis. Esta fosfodiesterasa, entonces la insulina, además de activar a la lipasa fosfatasa, también nos activa la fosfodiesterasa, es decir, nos produce la degradación del AMP cíclico y por lo tanto la inhibición de la proteína quinasa A, y nos produce la desfosforilación de la lipasa sensible a hormonas. La hormona tiroidea inhibe la fosfodiesterasa, las metilxantinas inhiben la fosfodiesterasa, por lo tanto estimulan el AMP cíclico, por lo tanto las metilxantinas como la cafeína, teofilina, nos activan la lipólisis. Ahora, la adenilato ciclasa puede ser activada por epinefrina, norepinefrina por las terminaciones nerviosas, la hormona tiroidea, entonces nos llevan a la activación de la adenilato ciclasa. Lo mismo, la hormona adenocorticotropa, la TSH y el glucagón, a través de sus cascadas de transducción de señales, a través de GS, producen activación de la adenilato ciclasa y aumentan los niveles de AMP cíclico y por lo tanto estimulan la lipólisis. La insulina, prostaglandina E y el ácido nicotínico, al parecer a través de las proteínas GI, o sea, inhibitorias de la adenilato ciclasa, inhiben la adenilato ciclasa, es decir, no se produce AMP cíclico, por lo tanto se inhibe la lipólisis. La hormona de crecimiento, a través de la inducción de la síntesis de proteínas, nos estimula la actividad de la adenilato ciclasa. Por eso inhibidores de proteínas nos inhiben el efecto positivo que tiene la hormona del crecimiento sobre la lipólisis a través de la activación de la adenilato ciclasa. La adenosina es un inhibidor de la adenilato ciclasa y
las metilsantinas, además de actuar sobre la fosfodiesterasa, también actúan inhibiendo a la adenosina para que no inhiba a la anilatociclasa. Entonces de esta manera las metilsantinas también están produciendo la activación de la adenilatociclasa, inactivación de la fosfodiesterasa, por lo tanto aumentan la vida media del AMP cíclico, estimulan la hormona sensible, la lipasa sensible a hormonas, por lo tanto estimulan la lipólisis. Aquí nos están mostrando que los glucocorticoides, a través de una vía independiente de AMP cíclico, básicamente estimulando la síntesis de la lipasa sensible a hormonas, entonces no se estimula la lipólisis, los glucocorticoides. Entonces esto es contrarrestado por inhibidores de la síntesis proteica, también es contrarrestado por la insulina. En esta parte de la diapositiva nos están explicando la termogénesis en el tejido adiposo en la grasa parda, tejido adiposo pardo en la grasa parda. Entonces nos dicen la grasa parda tiene una cadena respiratoria en la cual hay una limitada cantidad de ATP sintasa, hay una proteína termogenina. Entonces nos dicen la grasa parda, entonces la noradrenalina a través de la cascada de transducción de señales nos activa la anilatociclasa, la producción de AMP cíclico, por lo tanto la lipasa sensible a hormonas nos libera los triglicéridos que estimulan a la termogenina. Lo mismo los ácidos grasos libres y los ácidos son estimuladores de la termogenina. Los nucleótidos de purina son inhibidores de la termogenina. Entonces, ¿qué ocurre en la grasa parda? En la grasa parda, entonces, llegan equivalentes reducidos a llevar electrones a la cadena respiratoria. Esos electrones nos producen un gradiente de protones, una mayor concentración en la salida de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, y posteriormente muy pocos protones se devuelven por el complejo 5 de la cadena respiratoria. La mayoría de los protones se devuelven por la termogenina. Entonces hay un desacople de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa, en la cual el ADP se une con fosfato y se produce ATP. Entonces en este tipo de grasa, lo que al pasar los protones por la termogenina desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial, lo que hace es producir calor. También nos dice que algunos complejos, algunas reacciones del ciclo de Krebs, en vez de producir ATP de manera directa, también nos producen calor.